Ya, fisiopatologías cardíacas. Ahí en la imagen aparece una persona obesa. ¿Pueden ustedes relacionar un poquito la idea de la persona obesa y con la fisiopatología o alguna patología cardíaca? Cuéntenme un poquito cómo ustedes lo podrían relacionar. De lógica, ¿qué se les ocurre? ¿O por qué yo puse un gordito ahí? Una persona obesa. Porque la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Exacto. El hecho de que existan personas obesas, no, la existencia en el fondo de la obesidad es lo que provoca o es una de las mayores causas de enfermedades cardíacas. La obesidad trae consigo un montón de alteraciones o de disfunciones y dentro de todas esas disfunciones puede venir involucrada también una disfunción del corazón, asociado al exceso de trabajo que tiene que hacer, asociado a la acumulación quizás de algún exceso de lípidos presentes en sangre que van a bloquear el paso de la sangre, por lo tanto el correcto funcionamiento del corazón. Entonces, cuando uno habla de enfermedades cardíacas, hay que, si bien es cierto, hay un factor genético que está aquí trabajando, también el factor de entorno, el factor ambiental, mi, eh, mi desarrollo o mi proceso o cómo yo llevo mi vida diaria, también influye demasiado, influye mucho. Y dentro de las patologías del corazón, que hay muchísimas, y nosotros por tema de tiempo solamente vamos a ver algunas, que son como las más comunes, las que ustedes quizás se pueden encontrar más a menudo. Tenemos aquí las arritmias, que yo creo que es una de las más comunes y más conocidas por ustedes, donde cuando se habla de arritmias se habla de que el corazón en el fondo está trabajando a un ritmo anormal. Los ritmos del corazón tienen una cierta velocidad, tienen una cierta esquematización, ¿cierto? Son más o menos constantes, tienen una constancia. Cuando esta constancia rítmica se desequilibra, es cuando vienen es cuando aparece lo que nosotros llamamos arritmia. Y vamos a tener algunas desestabilizaciones, desequilibrios en cuanto a la velocidad que me va a hacer estos ritmos muy lentos o muy rápidos. Y dependiendo si es muy lento o si es muy rápido, nosotros lo vamos a trabajar o lo vamos a llamar como bradicardias o taquicardias. Y aquí cuando hablamos de bradicardia, que habla de ritmos anormales demasiado lentos. Si lo tuviésemos que definir, la definición que aparece ahí, como bien cortita, sería la más adecuada, que nos dice que es una reducción de la automaticidad del nódulo, perdón, sinusal. Ustedes también saben y vieron en la parte de fisiología, en la parte de anatomía también, que nuestro corazón tenía un automatismo cardíaco que estaba dado por nuestro nódulo. Nuestro nódulo recibe información y hace trabajar a nuestro corazón de manera autónoma, de cierta manera, de manera independiente. Y cuando esta automaticidad se ve reducida, es cuando generamos esto, en este caso, este problema de bradicardia. Miren ahí, por favor, ese resultado que está dibujado en ese papel, cuando hacemos, por ejemplo, un electrocardiograma. Y vamos a notar simplemente, intentando leer el papel, cómo existen unas especies de vacíos dentro de acá de esta lectura. ¿Se fijan? Aquí la actividad auricular que está marcada por las flechas cesa aquí, repentinamente. Aquí esto dice que aproximadamente esta actividad cesó en unos más o menos 3 segundos y después se observa un latido de escape de unión que se le llama, que es este en J, para volver de nuevo al ritmo del corazón más bien normal. Pero aquí se generan estos espacios, aquí se habla de una reducción de la automaticidad del nódulo sinusal, que quiere decir que mi nódulo no está recibiendo la información o la está recibiendo muy lenta, y de esta manera no alcanza a generar o no genera la contracción normal. ¿Ya? Ahora, esto puede tener varias causas, que puede ser, por ejemplo, antecedentes familiares que tengan que ver con una frecuencia cardíaca lenta. Un alto nivel de entrenamiento generalmente también causa esto. La, el,
algunos efectos a los medicamentos, el hecho de dormir también enlentece, la respiración cuando uno trabaja la meditación, como el relajo asociado a la meditación, también provoca estas bradicardias, que son como que se enlentece el ritmo cardíaco. Ahora, ¿cuándo debería ser preocupante o cuando uno ya debería tener o buscar atención? Cuando, por ejemplo, uno siente que este ritmo anormal puede llevar a que uno vaya a desmayarse o vaya a desvanecerse, le genera una dificultad para respirar o esto, además me genera como una especie de dolor, ¿ya? O además quizás yo me estoy notando un poco mareada, siento debilidad, me siento como fatigada, me canso fácilmente. Todos esos son como indicios de que algo no está funcionando bien y por lo tanto ya sí ahí deberíamos tener o ir al doctor porque quizás estas bradicardias están siendo mucho más frecuentes, más recurrentes, más extensas y eso me va generando esta especie de fatiga o este cansancio, eh, todo ese tipo de, de síntomas. ¿Ya? Pero así se vería representado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que, como yo lo puse ahí arribita, si se evita que el impulso cardíaco active los ventrículos, normalmente debido a una conducción bloqueada, se produce esto. Hay un bloqueo en la conducción del impulso nervioso y el bloqueo de la conducción de este impulso nervioso evita que el impulso avance hacia los ventrículos, los active y me genere esta contracción. O sea, en el fondo, ¿qué hay aquí? Hay una conducción que se bloquea. Yo veo, pues lo puedo ver de aquí de una tira de muestreo, donde voy viendo donde se van bloqueando el corazón, ¿cierto? Porque cada una de estas flechitas a mí me debería representar una actividad auricular. Y consigo de la actividad auricular viene también la actividad ventricular, que son estos puntos que están abajo, acá se fijan, o sea, yo tengo eso, y abajo me va a representar la contracción del ventrículo, aurícula, ventrículo, aurículo, ventrículo. Recuerden que la contracción ventricular es una contracción fuerte, grande, completa, que me genera, cuando nosotros vimos el electrocardiograma, me generaba que el diagrama del electrocardiograma me mostrase más bien una línea pronunciada, en punta, bien alta. Entonces, esta pronunciación habla de una contracción ventricular. Entonces, aquí se ve solamente una contracción auricular, mientras que esta pronunciación asociada, como yo les decía acá, a la contracción ventricular se ve ausente. ¿Y por qué? Por lo que decíamos recién, se produce el bloqueo de la conducción hacia los ventrículos. Tenemos hacia el nódulo sinusal, luego viene el aurículo ventricular, y ahí ustedes recuerdan que venía las de His, la red de Purkinje, donde la contracción iba a partir en las aurículas y luego iba a seguir en los ventrículos. Entonces la contracción auricular se desarrolla, pero se bloquea la contracción, ¿cómo se llama? La auricular se produce, la ventricular no. Muchachos, saben que me están llamando insistentemente de la casa de mis papás. Voy a responder un minuto. Ya, muchachos, perdón. No era nada grave como yo pensaba. Volvemos. Entonces, este bloqueo es lo que me va a causar a mí, como les decía, este ritmo como alterado. Ahora, puede ocurrir al aumentar la edad, claro, ustedes también conocen que a medida que vamos aumentando la edad se van agregando una serie de patologías por un tema quizás de disfunción asociada a edad simplemente, porque hay una alteración que viene consigo debido a que hay una falla en la expresión de algunas proteínas, hay una falta de algo, una deficiencia en la alimentación, hay un montón de factores que van influyendo en la aparición de diferentes patologías asociadas simplemente a la edad. Un aumento de la entrada vagal, como efecto secundario a fármacos, como conversábamos hace un rato.
en trastornos más bien congénitos, distrofia muscular, esclerosis tubulosa, lupus, también puede generar este tipo de patologías como una consecuencia de. Y algún trastorno adquirido, gota, enfermedad de Lyme, lupus, también me pueden llegar a generar enfermedades coronarias. Pero cualquiera de los casos, ¿cierto? Es necesario tener aquí un marcapasos permanente. Generalmente esto se trata con un marcapasos permanente que regule de nuevo esto, que me vuelva de nuevo a tener este automatismo que permita que mi corazón se contraiga de manera eh, eh, equilibrada, tanto la aurícula como el ventrículo. ¿Ya? Ahora, lo contrario, si antes teníamos una baja en, ahora tenemos un aumento. La taquicardia habla de una mayor automaticidad y de una despolarización en la fase 4 más rápida. Se fijen ustedes acá cómo tenemos nuestro movimiento normal, pero cómo cuando existe una mayor automaticidad se genera aquí como una especie de contracción más rápida. Por lo tanto está marcado mucho más rápido acá con la línea punteada. Al análisis de un electrocardiograma nosotros veníamos mucho más juntos estas lecturas en comparación como las vimos hace un rato en una con una menor automaticidad. Entonces, puede ser dada por una mayor automaticidad. La otra es lo que se conoce como actividad gatillada. Lo que aquí pasa en el fondo es que aquí esta meseta que se ve acá, esta meseta se ve más bien alargada y se genera lo que se conoce como una repolarización retardada. Esta meseta crece mucho más, miren, y eso hace que se genere esta taquicardia. ¿Qué pasa aquí? Puede que sea porque se reactivan los canales de sodio, los canales de calcio, y por eso esta meseta queda un poco más larga. ¿Ya? Esto es lo que se conoce, como les decía, como actividad gatillada. ¿Por qué? Porque va a depender de la existencia de un potencial de acción que viene aquí atrás. Puede que se genere un potencial de acción aquí atrás que me reactiva los canales de sodio o los canales de calcio y hace que esto se mantenga un poco más en el tiempo. ¿Ya? Y por lo tanto, si la despolarización que va a llegar acá, el estímulo que va a llegar acá, que va a preceder esto, alcanza el umbral, acuérdense que eso es suficiente para que se generen este tipo de impulsos eléctricos, de impulsos de contracciones. Basta con que llegue aquí un umbral, un estímulo con un umbral adecuado para que se me genere de nuevo la despolarización y esta despolarización me genere este aumento en mi estadio de meseta, en mi periodo de meseta sea más largo. Entonces llega una despolarización que alcanza el umbral y se genera la despolarización, se genera la actividad gatillada y se me produce esta repolarización retardada con un periodo de meseta más largo y me desencadena estas taquicardias. ¿Ya? Pero en este caso es dada netamente porque tenemos una reactivación de canales de sodio o de calcio debido, ¿cierto?, a que se genera o aparece una nueva despolarización que es capaz de alcanzar el umbral acá y mantener esta meseta por un tiempo más. Entonces se produce ahí la aparición de estas taquicardias. Aquí si se olvidaron un poco de cómo funciona esto, la idea es que vuelvan a repasar el tema de cómo funcionan los canales de calcio, de sodio, de potasio en el proceso de contracción muscular cardíaca. Porque acuérdense que esta aparición de la meseta acá es distinta a la contracción muscular que aparece comúnmente en los músculos esqueléticos y eso que nosotros trabajamos normalmente. Acá esta meseta, acuérdense que le da la aparición de los canales de calcio que se mantienen activos y ahí se genera como eh, una especie de equilibrio entre iones positivos, lo que me mantiene aquí la meseta. ¿Ya? Así que si no recuerda mucho, hay que entrar de nuevo a leer un poco cómo es que esta meseta aparece y ahí van a entender cómo es que esta meseta se mantiene si es que tenemos reapertura de canales de sodio o de calcio. ¿Ya? Pero así funciona. Y el ejemplo más común es, por ejemplo, que son aquellos pacientes que tienen el síndrome QT, que el síndrome QT largo, que habla aquí se fijan, de una etapa de la medición que es un poco más larga, distendida por lo mismo que conversábamos hace un rato, porque se genera como esta reactivación de los canales que me hace o que presenta la aparición de esta curva más amplia, más larga. En este caso la función del canal del potasio se reduce, que son las flechas en diagonal como se ven ahí abajo,
Y eso lleva a la propagación del potencial de acción de los miocitos ventriculares y la aprobación del intervalo Q2. O sea, el hecho de que estos canales de acá abajo, acá, ahí, el hecho de que estos canales de potasio se reduzcan es lo que me va a mí a generar que este intervalo QT que está marcado acá se vea más pronunciado. La reactivación, ¿cierto?, de los canales de sodio y de calcio, que son los que están acá, pueden inducir a desencadenar, ¿cierto?, una actividad que puede iniciar arritmias que muchas veces son mortales. Ya por eso igual hay que darle gran realce al tema de las arritmias, porque si bien es cierto, de repente puede que sea normal el hecho de que nosotros nos durmamos, hagamos algún tipo de ejercicio de meditación o algún medicamento que me genere como estas desfases en los ritmos cardíacos, hay muchas que también pueden llegar a ser mortales. Hay otra que es debido a lo que se conoce como circuito de reingreso. Cuando viajan en los impulsos nerviosos, se supone que viajan por la vía lenta y por la vía rápida. Sin embargo, cuando llega acá abajo el impulso, esto se bloquea, ¿ya? Y sigue el impulso nervioso hacia adelante. Ahora, cualquier condición que dé lugar a regiones paralelas, pero separadas eléctricamente con diferentes velocidades de conducción, puede servir como sustrato para hacer lo que se conoce como un circuito de reingreso, que esto vuelva, y esté constantemente entregando información para la contracción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá que ocurre normalmente cuando viaja la conducción por ambos lados, rápido y lento? Acá, cuando en la zona donde ambas convergen, esto se bloquea. Ese es el proceso normal que ocurre. Entonces, como una se bloquea, la otra puede seguir avanzando. ¿Ya? Pero en condiciones patológicas eso no ocurre. Y es aquí donde volvemos de nuevo a recibir la información y volvemos a generar la contracción y se vuelve, y se forma este circuito de reingreso que se llama. Ya donde normalmente el bloqueo está obstruido, no se desarrolla y volvemos de nuevo a circular o vuelve de nuevo a circular la información y se vuelve a generar la contracción. ¿Ya? Aquí, miren la A. Cuando un latido prematuro llega al circuito, puede producirse un bloqueo de la ruta rápida y el impulso viajará por la ruta lenta, ya que es la región sombreada aquí. Se bloquea y viaja por una. En la B, después de viajar a través de la ruta lenta, el impulso puede reingresar a la ruta rápida de forma retrógrada. Y esto que debido a la demora que ha ocurrido aquí, ¿cierto? Esto se ha recuperado en excitabilidad porque recuerden que nosotros tenemos una etapa donde, aunque llegue una información, esto no me va a generar de nuevo una respuesta, ¿cierto? Que es lo que se conoce como un periodo refractario, donde el periodo refractario lo que hace es evitar esto mismo, que volvamos a tener una estimulación y me vuelva a generar una contracción que termine en un aumento de un ritmo. Entonces acá esto se bloquea. Entonces eso no ocurre, pero como esto ha viajado por la ruta lenta y esto se demoró, me genera entonces a mí el tiempo suficiente para que esto se reactive de nuevo. Y al recuperar excitabilidad, ¿cierto? Vuelve a ingresar a la ruta lenta para iniciar un ciclo continuo de activación y eso es lo que se conoce como ciclo de reingreso. Acá. ¿Se fijan? Generalmente viaja por esta vía, la rápida. Llega aquí, esto se bloquea y avanza. Acá, ¿qué pasa? Viaja por la ruta lenta. Como llega acá a la ruta lenta, tiene la capacidad de volver a generar un nuevo impulso debido a que esto, como es lento, milisegundos, lento, esto se vuelve a reactivar de nuevo y vuelve a entrar de nuevo una nueva información, una nueva estimulación y esto se recupera excitablemente hablando, se vuelve a excitar o tiene la capacidad de volver a recibir este estímulo y poder actuar frente a este estímulo y de esta manera vuelve de nuevo a ingresar a la ruta lenta y se inicia un ciclo continuo de activación o ciclo de reentrada que se llama. Entonces, de esta manera nosotros también vamos a tener un descontrol, porque lo normal que era que ocurriera acá, que entraba por la vía rápida y donde ellos convergen, esto se bloquea, acá no se realiza, sino más bien hay una entrada por la vía lenta, que me da tiempo de recuperación para cuando llegue de nuevo esta misma señal, me pueda volver a reactivar y esto vuelve a generar otro ciclo. Esas son las tres. Esas son las tres formas más recurrentes de que podemos nosotros generar o obtener una taquicardia. Otra, insuficiencia cardíaca.
cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, se hace referencia a un bombeo inadecuado del corazón, o sea, mi corazón está bombeando sangre de manera inadecuada, no está generando la sangre necesaria para que se genere un buen funcionamiento, ¿ya? Ahora, cualquiera de las alteraciones que se han visto puede generar una insuficiencia cardíaca, cualquiera de las que vimos ya. Si tuviéramos que dar una definición, yo aquí puse más contenido que imagen porque en realidad es mucha, como les digo, la información, entonces trate como de compilar un poco lo más importante y ponerlo ahí. Es como se habla de un síndrome clínico en el cual, ¿cierto?, el corazón, que es una bomba, está teniendo problemas con el volumen de sangre que está movilizando, ¿ya? ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Ustedes saben que la sangre es la que mueve todo lo que tiene que ver con transporte de nutrientes, con transporte de desecho. Entonces, si yo tengo un movimiento inadecuado de la sangre, voy a tener consecuencias en cuanto a la disminución, por ejemplo, del aporte de nutrientes o la acumulación de sustancias de desecho, ¿ya? Entonces, también incluye la incapacidad del corazón para bombear la suficiente cantidad de sangre para satisfacer las necesidades del organismo, o sea, las necesidades básicas que son el intercambio de sustancias nutritivas con sustancias de desecho, o la circulación de agentes o de factores que me pueden estar permitiendo el funcionamiento correcto de muchos órganos. Ustedes saben que todo nuestro cuerpo funciona en base a estímulos, que si bien es cierto vamos a tener una respuesta nerviosa que es más bien rápida, también muchas veces vamos a tener respuestas endocrinas que son un poquitito más lentos y cuyos principales actores del proceso de funcionamiento endocrino viajan por la sangre. Entonces se van a ver alteradas bastantes funciones si es que tenemos aquí un mal funcionamiento de mi corazón, de tal forma que la cantidad de sangre que debería moverse no se está moviendo. Causas, puede que por ejemplo hayan enfermedades coronarias asociadas que estén con el tema de la contractividad, que tanto se me contrae mi corazón y que tanto no. Alteraciones en la precarga, alteraciones en la poscarga, alteraciones en la frecuencia cardíaca, taquicardias o bradicardias. Ya lo que vimos recién, como el hecho de que mi corazón se contraiga más rápido o más lento también está involucrado en que haga o no haga un buen trabajo. Ahora, generalmente se habla de una insuficiencia crónica y se asocia a una insuficiencia cardíaca y se asocia a una condición que es crónica y que además puede persistir en el tiempo. Sin embargo, puede que esto se desarrolle de manera súbita, que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de que esto va a traer o de que haya factores que me vayan a desencadenar una insuficiencia cardíaca, sino que de repente solo aparece, ¿ya? Puede que esta insuficiencia cardíaca pueda verse involucrada, que en esta insuficiencia cardíaca pueda verse involucrada una parte del corazón, ya sea el izquierdo, el derecho, o puede que afecte al corazón completo. Ustedes saben que el corazón izquierdo, el corazón derecho, como yo lo he estado llamando en este tiempo, genera contractibilidades distintas. La contractibilidad que genera el lado izquierdo no es la misma que genera el lado derecho, y esto va de la mano a que cada lado del corazón tiene funciones más bien distintas. Distribuye sangre a lugares distintos, recibe sangre con características distintas, ¿ya? Entonces también vamos a depender mucho de qué lado del corazón se esté viendo involucrado. Y la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar en dos. De bajo output, que habla de una baja en el débito sistólico y que se manifiesta en general con una debilidad. No soy capaz de hacer ejercicio, ¿ya? Ese es un hecho bastante como notorio en este tipo de patologías, donde las dificultades asociadas al tema del ejercicio son bastante notorias, frecuentes, visibles. Y desmayos, o pérdida temporal o súbita de la conciencia, cualquiera haciendo referencia a un síncope. Y una insuficiencia cardíaca congestiva, que también puede ser derecha, izquierda o mixta, pero su síntoma principal aquí, ¿cierto?, es el edema pulmonar o un edema sistémico, de que va a depender del lado del corazón que se está siendo afectado. También puede que fallen las válvulas,
y ustedes también conocen dentro de la anatomía que vieron del corazón, vieron que habían válvulas y que cada válvula tenía una función asociada a la distribución de la sangre cuando pasaba de aurícula a ventrículo o cuando salía del corazón hacia los lugares donde se necesitaba o donde cada corazón la distribuyera. Puede que haya una falla en la válvula mitral, asociada a una endocardosis, por ejemplo. Y habla aquí de un estrechamiento de la válvula mitral. ¿Y qué trae como consecuencia un estrechamiento de la válvula mitral? Que no hay un correcto paso de la sangre hacia los ventrículos. O sea, la sangre en el fondo debería pasar de aurícula a ventrícula, pero como se estrecha la válvula mitral, el paso de la sangre también se dificulta, se vuelve más lento y no pasa toda la sangre que debería pasar al ventrículo y queda más bien en la aurícula. Ahora, esto sí que traería aquí, con solo hecho de yo decirles que una insuficiencia de la válvula mitral trae como consecuencia que la sangre no pase completa a los ventrículos, ustedes inmediatamente asocian que si la sangre no llega completa a los ventrículos, claramente vamos a tener una deficiencia de sangre circulante en ambas direcciones, o sea, lo que sale del corazón izquierdo y lo que sale del corazón derecho. O sea, llámese a limpiarse o llámese a nutrir tejidos. Causas, puede ser directamente una alteración en la válvula, una distensión del anillo atrioventricular que también puede que esté generando ahí un problema, la ruptura de las cuerdas tendinosas que están rodeadas ahí, rodeando también. Sin embargo, todo esto se atribuye más bien a una causa genética la mayoría de las veces. Estas enfermedades valvulares tienen la mayoría una incidencia genética fuerte. O sea, si hay antecedentes familiares de insuficiencia en cuanto al actuar de válvulas, es muy probable, ¿cierto?, que esto tenga un actor genético. Ahora, ¿de qué depende las consecuencias que va a traer esto? Hay varios factores involucrados. Pero, por ejemplo, vamos a tener una disminución de los flujos. Vamos a tener un tamaño y una distensión de la aurícula izquierda, claramente porque acumulación de sangre que no está saliendo y se está quedando al interior. Una distensión del árbol arterial pulmonar, porque acuérdense que vamos a depender de cuáles de los lados en donde nosotros estemos alterando la válvula. En este caso estamos hablando de la válvula mitral, que me genera aquí un problema a nivel de pulmones. La sangre tiene que llegar al pulmón y es ahí donde se genera este intercambio gaseoso y es ahí donde también tienen que existir diferentes cambios o adecuaciones si es que está produciéndose una disfunción o un trabajo normal. Taquicardias, atriales o ventriculares y ruptura de la pared atrial. Ahora, si falla la tricúspide, es más bien raro, pero sí puede que efecto o debido a una endocarditis se produzca aquí algún cambio degenerativo que me provoque algún daño. Pero es más frecuente que en realidad sea secundario, que haya otras causas que desencadenen esto. Cuando hay, por ejemplo, una hipertensión pulmonar primaria o secundaria, se provoca aquí un aumento de las presiones y eso hace que el ventrículo se dilate. Y al hacer que el ventrículo se dilate, también vamos a tener aquí fallas en las válvulas. En este caso, de la tricúspide. La sobrecarga auricular derecha en sístole o en diástole también provoca o puede que sea como una condición para que se genere una falla en las válvulas, en la válvula tricúspide. Y generalmente esto va asociado al, como les decía, al tema de presiones, cómo las presiones pulmonares repercuten en esta válvula tricúspide y esa repercusión me genera al final una valvulopatía. Consecuencias, vamos a tener efusión pleural, efusión pericárdica y signos clínicos, distensión abdominal, un diestrés respiratorio, que es como los más comunes, una hepatomegalia, una esplenomegalia. Ahí son algunos de los síntomas o de los signos clínicos, porque como es más bien rara, es más bien difícil de que esto se pueda observar. También puede haber fallo a nivel de las válvulas sigmoideas. Y vamos a tener también insuficiencia valvular, ya sea aórtica o pulmonar, porque recuerden que cualquiera de los dos puede verse alterada cuando se habla de válvulas sigmoideas, ya sea o saliendo hacia el cuerpo o yendo hacia los pulmones.
Esto, la insuficiencia vascular aórtica también es bastante común en animales, y ahí yo puse que es súper recurrente en el caso, por ejemplo, de los perros, también se generan estas insuficiencias vasculares aórticas, y esto tiene como consecuencia, al igual que nosotros, insuficiencias. ¿Y por qué lo quise poner ahí? Porque las patologías, y quizás solo para hacer un alcance, las patologías cardíacas que nosotros estamos viendo ahora son bastante similares en animales. Como hay alteraciones bien notorias, bien constantes, bien porcentuales en cuanto a afectar cierto grado, en cierto grado a un grupo de personas, también ocurre lo mismo con los animales. Y esta es bastante común en perros, esta insuficiencia valvular sigmoidea. De hecho, hay muchos animales que son muy propensos a tener ataques cardíacos, por ejemplo, pero también eso viene dado por la genética de ellos. ¿Ya? El hecho de que haya una insuficiencia vascular aórtica adquirida, por eso ahí dice que es muy rara, porque generalmente viene dada de alteraciones que son congénitas. Ya tanto la aórtica como la pulmonar es muy poco frecuente. Pero sí, en el caso de la pulmonar se tiene que ver o se relaciona mucho con los cambios de presiones, cómo yo voy variando las presiones y esto me va generando disfunciones. Y ahí puse más cosas técnicas. Cuando llegamos a una insuficiencia valvular aórtica, cuando hay una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, mientras que en el caso de la insuficiencia valvular pulmonar, es más bien a la intolerancia al ejercicio, a la disnea, a la distensión abdominal. Endocarditis infecciosa. Ustedes saben que todas las terminaciones en itis hablan de infección, de inflamación, de infección. Una inflamación infecciosa. Tenemos acá una infección de las válvulas cardíacas o del endometrio, o del endocardio mural, que tiene que ver con una serie de patógenos que me pueden estar generando esta infección, donde se habla generalmente de una infección bacteriana, donde vamos a tener alteración en las válvulas, ya sea mitral o válvulas sigmoidea, que generalmente son donde más ocurre este tipo de patologías, y aquí es donde pasa sangre a mayor presión. Entonces, también esto me va a generar una difusión importante, porque como es ahí donde se mueven las mayores presiones de sangre, es ahí donde voy a tener, ¿cierto? Quizás las mayores expresiones. Aunque también, lo mismo que las otras veces, tenemos factores que son predisponentes para, si tenemos una falla o una baja en mi sistema inmune que me va a defender en cuanto a la aparición de alguna infección, claramente también vamos a tener más probabilidades de daños. Si tenemos algún daño endotelial ya existente, también vamos a estar más propenso a. En el caso, por ejemplo, si hay complejos plaquetas fibrinas, que es en ese lugar donde se adquieren o donde se adhieren o donde se produce la recaptación de estas bacterias, donde ellas son capaces de almacenarse o de depositarse, también vamos a tener ahí un factor que nos va a predisponer. Y la ruta de acceso, que va a ser por contacto directo por la corriente sanguínea, que claramente es la más frecuente, o desde capilares dentro de las mismas válvulas. Causas: infecciones bacterianas, puede ser en la misma cavidad oral o en algunos otros lugares, o algún procedimiento invasivo también puede que me genere aquí la aparición de esta endocarditis infecciosa. Los signos son súper variables y va a depender de qué tan grave sea la lesión. Pero si es una infección, claramente va a estar presente la debilidad, la fiebre, ¿ya? Y toda la sintomatología o la signología que me afecte a la válvula, o sea, que me desarrolle la válvula afectada. Si va a ser la válvula mitral o la válvula sigmoidea, y va a depender de cuál es la válvula afectada, la sintomaticidad que va a tener el paciente. Cardiomiopatías. Vamos a tener una cardiomiopatía dilatada, una hipertrófica,
o una restrictiva. Cada una con características distintas. Por ejemplo, en el tema de la cardiopatía dilatada puede ocurrir una dilatación completa, una dilatación tetracameral o en una sola cámara. Puede ser que la dilatación y la alteración sea en un ventrículo o en ambos ventrículos. ¿Qué pasa acá? Como aumenta el diámetro distólico ventricular y disminuye la función ventricular sistólica y diastólica, hay una disfunción del miocardio completo. Ahora, la atrófica es una enfermedad asociada al tema del miocardio. Y aquí lo que hay es una hipertrofia sistémica o una asimetría de uno de los dos ventrículos. También hay que tener en consideración que podemos estar afectando al corazón completo o parte del corazón, y eso que me va a traer como consecuencia una disminución de la sístole, de la diástole, perdón, de la relajación del corazón. O la restrictiva, que es más bien una enfermedad también primaria del miocardio, pero asociada a una fibrosis. ¿Ya? Y aquí que hay alteración de tanto de la sístole como de la diástole con cámaras normales, o sea, las cámaras del corazón siguen teniendo el mismo diámetro, las mismas dimensiones, pero se ve alterada la sístole o la diástole del ventrículo, la contracción o la relajación del corazón. Pericarditis aguda, otra capa del corazón que también se ve alterada, en este caso la más externa, fíjense acá en la imagen, cómo el pericardio se puede inflamar y al interior del pericardio se puede generar lo que se conoce como derrame pericárdico, que es una acumulación de fluido aquí. Es como que el corazón se hincha. Entonces, como se define como la inflamación aguda del pericardio con o sin derrame pericárdico. O sea, desde el momento en que nosotros hablamos de una inflamación, vamos a hablar de una pericarditis. Esto puede tener como consecuencia un taponeamiento, ¿cierto? O una pericarditis crónica, pero desde el momento en que esto se inflama pasa a ser una pericarditis aguda. ¿Ya? Síntomas: dolor torácico, roce pericárdico, donde se frotan las capas. Cambios evolutivos en el electrocardiograma. La mayoría de todas nuestras enfermedades cardiovasculares, por no decir todas, se pueden diagnosticar en base al funcionamiento o a la lectura normal de un electrocardiograma. Cómo este se ve alterado, qué representaciones se ven alterados en cuanto a la aparición, a la no aparición, qué sé yo. Generalmente, cuando uno va por dolor de pecho al médico, se puede atribuir a enfermedades cardíacas y el 5% se dice que aproximadamente tiene que ver con una pericarditis aguda. Si nosotros vemos aquí la imagen del corazón, tenemos nuestro corazón ahí, y ahí se puede hacer una ampliación del pericardio, ¿ya? Y aquí en el interior, ¿cierto? O sea, aquí en el fondo, en el pericardio, en la cavidad pericárdica, es donde se produce la acumulación de este fluido, y por lo tanto este ensanchamiento, este crecimiento de mi corazón. Acá arriba. La pericarditis puede durar o el tiempo involucrado en la aparición de esta enfermedad puede estar dado entre semanas a meses, puede durar meses si es que no se llega a un tratamiento adecuado, e incluso puede terminar en la muerte. Depende de qué tan grave pueda seguir desencadenándose la patología, porque yo les decía, puede que se inflame, puede que se acumule líquido, puede que este líquido metaponee algo, y esto puede llegar a ser mortal. Generalmente tiene bien involucrado aquí infección viral, infecciones bacterianas, hongos, aunque no es tan frecuente el tema de los hongos, pero sí, cualquiera de esos patógenos me puede generar una infección. Por ejemplo, cuando el resfrío común, producto de algún virus o una neumonía, puede provocar esta infección. Si bien es cierto, la bacteria es menos común, los hongos son menos comunes, cualquiera de los tres. De ahí de nuevo lo mismo, tenemos un pericardio normal, pero acá vemos cómo el pericardio se encuentra bastante inflamado. ¿Y esto qué produce? Produce problemas en cuanto a la compresión ventricular. El ventrículo se tiene que contraer, relajar, pero cuando tenemos acá esta inflamación, también se ve complicado el tema de la compresión ventricular. Etiología,
Puede ser idiopática, puede ser infecciosa, puede venir asociada a un traumatismo, puede ser neoplásica por irradiación. Varios factores me pueden estar provocando esta pericarditis, aunque el 90% de los casos tiene que ver más bien con una causa idiopática. ¿Ya? Generalmente el tema del virus o un componente inmunológico es lo que más marca la aparición de la enfermedad, pero puede que haya otras condiciones que me pueden estar generando la aparición de la patología. ¿Y cómo es esto, o la fisiopatología de la enfermedad? Tenemos acá que una pericarditis aguda lo que hace es aumentar, se me pierde el cursor, aumentar la permeabilidad capilar, y al aumentar la permeabilidad capilar, o sea, dejamos pasar ciertas sustancias, esto me permite a mí la salida de proteínas plasmáticas, como por ejemplo el fibrinógeno, y esto puede entrar al espacio del pericardio, como un exudado, aquí que son exudados serosos, purulentos, hemorrágicos o linfáticos, y según el tipo y la magnitud etiológica de donde se proceda todo esto, vamos a tener diferentes síntomas que van a ir apareciendo a medida que vamos aumentando el tiempo y que también van produciéndose en diferentes cantidades. El aumento del líquido pericárdico, aquí en el borde, ¿cierto?, iguala el volumen de las cavidades derechas y produce una alteración en el llenado. El colapso de la aurícula del ventrículo derecho durante la síntosis provoca, ¿cierto?, una disminución del gasto cardíaco. Ahí hay que hacer la lógica del funcionamiento del atrio con el ventrículo. ¿Cómo se presenta clínicamente? Diarrea, fiebre, dolor torácico, roce pericárdico, disnea, derrame pericárdico. Recuerden que cada una de las presentaciones de la sintomatología es bastante diferente en cada paciente y en base al estadio en el que se encuentra la enfermedad también, pero son esos generalmente los que se presentan. Isquemia miocárdica, disminución del paso de la sangre por las arterias coronarias, y esta yo creo que también es bastante común y por ustedes bastante conocida. Los síntomas de una isquemia cardíaca pueden ser lo mismo que en el anterior, un dolor de pecho, que puede sentir que se irradia, ¿cierto?, hacia la cabeza, la barbilla, los hombros, los brazos, donde es súper importante aprender a reconocer los síntomas, por ejemplo, para asistir a un centro de consulta primaria de urgencia, si es que se está en presencia, por ejemplo, de un infarto. Palpitaciones cardíacas, presión en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, mareo, sudoración, palidez, malestar. Son bastante amplios también, pero en este caso lo característico es ese dolor, como les decía yo, de pecho, que tiene como una irradiación que puede llegar al hombro y los brazos. Ese es lo común. Ese es como el síntoma más clave de una persona, que una persona está teniendo como alguna presentación sintomática que indica la aparición de alguna patología más bien grave. En este caso, un infarto. Si yo tengo acá el corazón, miren las arterias coronarias, que son las arterias que me están rodeando el corazón y que por lo tanto le están entregando la oxigenación necesaria para que mi corazón funcione normal. El corazón, al igual que todos los otros órganos del cuerpo, necesita una irrigación sanguínea normal, una irrigación sanguínea adecuada que le permita un buen funcionamiento. O sea, el hecho de que el corazón bombee sangre no significa que la misma sangre que él bombee es la sangre que lo va a nutrir, no. El corazón también necesita sus arterias, también necesita toda su irrigación para que de esta manera él pueda trabajar de manera idónea. Y cuando se genera una obstrucción, en este caso, de una arteria coronaria, como lo muestra acá la imagen, voy a tener una consecuencia asociada a eso. En este caso tengo acá yo mi arteria normal. Fíjense cómo acabo presentando acumulación de sustancias al interior de la pared, y esta acumulación de sustancias dentro de la pared me obstruye el paso de la sangre. Y al obstruir el paso de la sangre vamos a desencadenar, por ejemplo, un infarto. Algunas enfermedades que pueden causar isquemia miocárdica son enfermedad de las arterias coronarias, que la aterosclerosis, que ya lo vimos, que es la causa más común de la isquemia del miocardio. Un coágulo sanguíneo. Ustedes saben que en las placas que se forman, ¿cierto?, en la aterosclerosis, hay coágulos. Estas placas pueden romperse y causar este coágulo que puede bloquear la arteria y claramente provocar la isquemia, que puede ser repentina, que puede ser grave y que da como consecuencia un ataque cardíaco.
O por otro lado, un espasmo en la arteria coronaria, que es el endurecimiento temporal, pero de los músculos de la pared arterial. Entonces, al tener ahí un endurecimiento de los músculos de la pared arterial, ¿eso qué va a hacer? Reducir o incluso impedir el flujo de una parte del corazón, del músculo del corazón. Y aunque este espasmo es una causa poco frecuente, también me puede generar esta anomalía. Porque acá en el fondo no es que haya una acumulación de algo al interior que esté bloqueando, sino más bien los músculos son los que se paralizan, se bloquean, se cierran, y eso impide por algún momento, ¿cierto?, el paso de la sangre de manera correcta. Como les decía, aunque es menos frecuente, puede que ocurra, ¿ya? Un espasmo en la arteria coronaria. Y aquí se ve, por ejemplo, tenemos nuestras arterias y cómo se van formando nuestras placas y cómo podemos llegar a formar, ¿cierto?, un coágulo que puede viajar, o cómo esto me genera una obstrucción de la sangre, una limitación del flujo y por lo tanto una baja en la función del corazón. Factores de riesgo: el tabaco, la diabetes, presión alta, el colesterol, triglicéridos, la obesidad. Varios factores que están causando bastante riesgo. ¿Cuáles son las complicaciones que podrían venirse de eso? Lo más notorio ahí es el ataque cardíaco. Arritmias, insuficiencia cardíaca, lo mismo acá. Se fijan que hay una placa con un coágulo agudo en la arteria coronaria aquí, que bloquea el flujo de la sangre y del oxígeno hacia el corazón, y ahí eso como en morado es el tejido dañado o la necrosis que se genera en el tejido cardíaco, y esto me va a generar un infarto, ¿ya? Por obstrucción. No se está produciendo aquí una buena oxigenación, no se está produciendo un buen intercambio, y al final esto termina, ¿cierto?, en necrosis, lo que me genera la muerte de esa parte del tejido. Aquí. No, no está. Pero parece que lo tengo. Es que había un video, pero no lo reconoce. Aquí lo puse, ¿no? Ese. Les dejo el link. Voy a copiar el link y lo voy a dejar ahí en el PPT. Pero que termine el comercial. Ahora. Las arritmias cardíacas pueden ser clasificadas por sitio de origen. Los ritmos sinusales se originan en el nodo sinoauricular o nódulo SA. Los ritmos auriculares se originan en las aurículas. Los ritmos ventriculares se originan en los ventrículos. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón establecido por su marcapasos natural en el nódulo SA. En un corazón sano, el nódulo SA dispara de 60 a 100 veces por minuto, dando por resultado la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Las variaciones más comunes del ritmo sinusal incluyen bradicardia sinusal, cuando el nódulo SA dispara menos de 60 veces por minuto, resultando en una frecuencia cardíaca más lenta de menos de 60 latidos por minuto. Y taquicardia sinusal, cuando el nódulo SA dispara más de 100 veces por minuto, generando una frecuencia cardíaca más rápida de más de 100 latidos por minuto. La bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal pueden ser normales o clínicas dependiendo de la causa subyacente. Por ejemplo, la bradicardia sinusal se considera normal durante el sueño y la taquicardia sinusal puede ser normal durante el ejercicio físico. Las arritmias cardíacas que se originan en otras partes de las aurículas son siempre clínicas. Las más comunes incluyen flúter auricular, fibrilación auricular y taquicardia reentrante nodal auriculoventricular. Estas son formas de taquicardia supraventricular o TSV. El flúter auricular o FLA es causado por un impulso eléctrico que gira alrededor en un bucle localizado que se autoperpetúa, ubicado comúnmente en la aurícula derecha. Esto se llama un circuito de reentrada. Por cada ciclo en torno al bucle hay una contracción de las aurículas.
La frecuencia auricular es regular y rápida, entre 250 y 400 latidos por minuto. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca, sin embargo, es más lenta, gracias a las propiedades refractarias del nódulo AB. El nódulo AB evita que parte de los impulsos auriculares lleguen a los ventrículos. En este ejemplo, solo 1 de cada 3 impulsos auriculares se abre paso hasta los ventrículos. Por lo tanto, la frecuencia ventricular es 3 veces más lenta que la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular en un FLA es por lo general regular, pero también puede ser irregular. En un ECG, el flúter auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P normales. En su lugar, las ondas flúter u ondas F están presentes en patrones de dientes de sierra. La fibrilación auricular es causada por múltiples impulsos eléctricos que inician aleatoriamente desde muchos lugares ectópicos en y alrededor de las aurículas, por lo general cerca de las raíces de las venas pulmonares. Estas señales eléctricas caóticas no sincronizadas hacen que las aurículas tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. La frecuencia auricular durante la fibrilación auricular puede ser extremadamente alta, pero la mayoría de los impulsos eléctricos no pasan a través del nódulo AB hasta los ventrículos, de nuevo gracias a las propiedades refractarias de las células del nódulo AB. Aquellas que sí atraviesan son irregulares. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca es por lo tanto irregular y puede variar de lenta, menos de 60, hasta rápida, más de 100 latidos por minuto. En el ECG, la fibrilación auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P y por complejos QRS estrechos e irregulares. La línea de base puede aparecer ondulada o totalmente plana dependiendo del número de sitios ectópicos en las aurículas. En general, mayor número de sitios ectópicos da lugar a una línea de base más plana. La taquicardia reentrante nodal auriculoventricular o TRNAV es causada por un pequeño circuito de reentrada que involucra directamente al nódulo AB. Cada vez que el impulso pasa a través del nódulo AB, este es transmitido a los ventrículos. La frecuencia auricular y la frecuencia ventricular son, por lo tanto, idénticas. La frecuencia cardíaca es regular y rápida, que va desde 150 hasta 250 latidos por minuto. Los ritmos ventriculares son los más peligrosos, de hecho se llaman ritmos letales. La taquicardia ventricular o TB es causada en su mayoría por un fuerte y único sitio de disparo o circuito en uno de los ventrículos. Por lo general ocurre en personas con problemas estructurales del corazón, como la cicatrización de un infarto cardíaco previo o anormalidades en el músculo cardíaco. Los impulsos que inician en los ventrículos producen contracciones ventriculares prematuras, que son regulares y rápidas, que van desde 100 hasta 250 latidos por minuto. En el ECG, la TB se caracteriza por complejos QRS amplios y extraños. La onda P está ausente. La TB puede ocurrir en cortos episodios de menos de 30 segundos y produce pocos o ningún síntoma. Las TB prolongadas que duran más de 30 segundos requieren tratamiento inmediato para prevenir un paro cardíaco. La taquicardia ventricular puede progresar a una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular o FV es causada por múltiples y débiles sitios ectópicos en los ventrículos. Estas señales eléctricas caóticas y no sincronizadas provocan que los ventrículos tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. El corazón bombea poco o nada de sangre. La FV puede conducir rápidamente a un paro cardíaco. El ECG de una FV se caracteriza por ondas de forma irregular y aleatoria de amplitud variable, sin onda P, complejo QRS u onda T identificables. La amplitud disminuye con el tiempo, desde la FV tosca inicial hasta la FV fina y en última instancia hasta la línea plana.
¿Se fijan cómo la representación que entrega un electrocardiograma es fundamental para identificar qué parte de la onda es la que está siendo alterada y por lo tanto identificar inmediatamente en qué parte del corazón está ocurriendo? Como les prometí, una vez más, Qué durante. Y en qué parte del corazón se está produciendo, ¿cierto? La afección. Los complejos que aparecen dentro de los electrocardiogramas son representativos de, como ustedes saben, de las contracciones que van ocurriendo ya sea en la aurícula, en el ventrículo, si vamos a hablar de un silenciamiento. Todo eso está representado en las ondas del electrocardiograma. Entonces, la aparición o la desaparición de una, que una sea grande, que una se vuelva más pequeña, que una se vuelva más pronunciada, que no se vuelva tan pronunciada, es fundamental para identificar qué parte del proceso de contracción no está ocurriendo o está ocurriendo de forma alterada y por lo tanto inmediatamente tener la noción de cómo poder diagnosticar algo. Vamos a cortar aquí, detener la grabación y les voy a dar solo 5 minutos.